Muchas gracias por la disciplina, el orden y la alegría al mismo tiempo. Como decíamos ayer, como hacíamos el comentario cuando presentamos a María Fernanda, ya ayer por la tarde presentamos a José María López Sevillano, pero algunos que no han podido asistir por la tarde, decirle que él es el presidente de la Escuela IDENTE, por lo tanto, el que dirige todo el equipo de estudio acerca del pensamiento de Fernando Rielo, junto al estudio que lo formamos muchos que pertenecemos a la institución como misioneras y misioneros IDENTE, pero muchos que no. Tenemos un seminario que os invito, aquellos que vayan a Madrid y sea un segundo miércoles, pues de 6 a 7:30 tenemos un seminario abierto desde hace 3 años en torno al pensamiento de Fernando Rielo. Y ahí pues somos un grupo de unos 10 y tantos, 20 personas, profesores o alumnos, pero suelen ser alumnos ya con un estudio de la filosofía, bastante numeroso de distintas universidades de Madrid, que son los que acuden regularmente. Además, José María es doctor en filosofía, licenciado en teología, con sus tesinas correspondientes, licenciado en filología hispánica. Tras la muerte de Fernando Rielo en 2004, uno de nuestros empeños es en editar su obra inédita. Como todo autor, tiene una obra que en vida no la publicó, y él es también, como presidente de esa escuela, diríamos, quien dirige este equipo. Dicho en una palabra, probablemente sea, sin probabilidad, el mejor conocedor del pensamiento de Fernando Rielo, y yo creo que vamos a tener todos ocasión de ver que esto es así. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Juana, por tu presentación. Yo creo que un servidor, quien les habla, no sería posible en cuanto al pensamiento de Fernando Rielo sin el equipo. Trabajamos en equipo, todo, incluso las publicaciones. Él nos enseñó a no actuar individualmente, sino que actuáramos siempre en equipo e integrando también otras personas que no fueran de la institución, otras personas de diversa índole, con diversa mentalidad, incluso también, de tal modo que no es excluir, nosotros no nos creemos los mejores, ni mucho menos, sino en diálogo con los demás nos enriquecemos, y si podemos enriquecer a los demás, pues enriquecemos también a los demás. No nos preocupamos de enriquecer a los demás tanto como que los demás nos enriquezcan a nosotros. Ese sentido de sencillez, de humildad, no solamente es decirla, sino también vivirla. El buen científico es una persona humilde, sencilla. El gran político es una persona sencilla, humilde. El gran religioso también es una persona sencilla, humilde. La sencillez, la humildad, dice Santa Teresa, que es andar en verdad, Solamente desde la sencillez, desde la humildad, podemos contemplar la verdad, lo que es la verdad, la forma auténtica de la verdad, o por lo menos acercarnos a esa forma auténtica de verdad, porque no podemos nunca abarcar lo que es la verdad absoluta. Es una verdad, mística verdad, de la divina verdad, que significa verdad finita, abierta, a la verdad infinita. Bien, hoy toca hablar de una mirada desde la psicoética de Fernando Rielo. Me han puesto esta conferencia para hablar de la psicoética. Podíamos hablar de otros aspectos, pero vamos a hablar de la psicoética. La palabra psicoética no es original en cierto sentido de Fernando Rielo. Ya otros autores la utilizan. Por ejemplo, el doctor Omar França Tarragó, en su tesis de licenciatura, en el año 1988, ya
tiene esta palabra, la palabra psicoética, Y su director de tesis, en un libro que publicó de 10 palabras, incluyó este vocablo psicoética que lo había utilizado su alumno, Omar Franza Tarragó. O sea que esto es del año 1993, pero en 1996 este doctor, Franza, publicó su libro Ética de la práctica psicológica y psiquiátrica, una introducción a la psicoética. Ahora bien, la psicoética para Tarragó es simplemente ética para profesionales de la psicología y la psiquiatría. Esto es lo que significa. Es un tratado muy bien desarrollado, ¿no?, de Tarragó, pero esta no es la acepción que le da Fernando Rielo. Y otro autor del cual os quiero hablar también es de Allport, la psicoética de Allport, que sale el término este en 1965, la personalidad, su configuración y desarrollo. Es una traducción de un libro, de este mismo libro en inglés, publicado 2 años antes. O sea que en España se conoce, los que lo conocen, un núcleo muy reducido, en 1965, lo mismo que el término de Omar Franza Tarragó. Fernando Rielo, en 1977, 76, 77, él dio una serie de conferencias también a la Escuela Idente sobre apologética forense. En estas conferencias él habló de psicoética sin conocer a ninguno de estos autores. Es decir, que estos autores hablan con este concepto psicoética, ¿no?, sin conocerse ninguno de ellos, independientemente. Entonces, la psicoética de Allport sí se acerca a la psicoética de Fernando Rielo. Dice en el libro suyo La personalidad, su configuración y desarrollo, editado en Barcelona, en Herder, Barcelona, en 1965, dice: no podemos responder a la pregunta únicamente en términos de psicología pura. Psicología pura. Para que podamos afirmar de una persona que es mentalmente sana, normal y madura, debemos saber qué son la salud, la normalidad y la madurez. La psicología por sí sola no puede decírnoslo. Está implicado hasta cierto punto el juicio ético. Claro, es una forma débil la relación entre ética y psicología. Sin embargo, Fernando Rielo acomete, ¿no?, esta, digamos, disciplina de la psicoética que ahora vamos a ver. Antes de entrar de lleno en estos textos, quisiera decir que para un ahondamiento en el pensamiento de Fernando Rielo hemos publicado el libro Concepción mística de la antropología, ¿no? Es una antropología potenciante, incluyente y dialogante, es decir, encierra todos los aspectos que se han dicho de la antropología, sin excluir ningún valor, ¿no?, de lo que han investigado los filósofos, ¿no?, y otras ramas acerca de la antropología. Y Fernando Rielo cree que es la concepción mística la más potenciante, incluyente y dialogante, la que da unidad, dirección y sentido a todo el quehacer del ser humano. Por tanto, una visión antropológica hay que verlo desde la concepción mística del hombre, teniendo en cuenta el patrimonio ontológico, el patrimonio que lo define, tanto formal como trascendentalmente. Bien, si hablamos de ética, tenemos que verlo en un sentido integral.
Fernando Rielo ve en un sentido integral, no reductivo, integral o potenciante, incluyente y dialogante, ¿no? Entonces, tenemos que ir hacia una ética universal sin ideología. Ya hemos dicho lo que Fernando Rielo piensa acerca de las ideologías, cualesquiera que éstas sean. También el cristianismo puede estar ideologizado. Puede estar ideologizado todo. Incluso la ideología, nosotros muchas veces incurrimos en ideología. Eso no nos quepa la menor duda. Por eso tenemos que tener una profilaxis del pensamiento. Igual que se habla de profilaxis en otros sentidos, también nuestro pensamiento tiene que tener una profilaxis de no incurrir en ideología, porque esto deforma la visión. Y dice Fernando Rielo que la estructura de las ideologías es reducir al ser humano, reducirlo a cuerpo, reducirlo a psique, reducirlo solamente a espíritu, sin tener en cuenta la psique y el cuerpo, ¿no? Reducirlo a razón. El hombre es un animal racional, ¿no? Claro, dependiendo de lo que se entienda por razón, ¿verdad? El racionalismo o a voluntad, entonces tenemos el voluntarismo, y así, o la libertad. La libertad no define al ser humano. La libertad la tiene, es una propiedad del ser humano, pero no define al ser humano. Si nos definiera la libertad, ancha es Castilla, podríamos hacer lo que nos diera la gana. Eso no quepa la menor duda. Por tanto, la libertad no nos define. Hay algo más que la libertad. Y la libertad está en función de nuestra definición. No en función, por ejemplo, de nuestra tendencia egótica, que no nos define. Por tanto, si yo utilizo la libertad con mi tendencia egótica, me degrado. Eso es así, ¿no? Pero tenemos que ver de qué antropología estamos hablando. ¿Cuál es la antropología, ¿no?, que tenemos para hablar? Y tenemos que ser sinceros. Yo soy sincero, es la antropología de Fernando Rielo. Yo hablo según esta antropología. Yo no digo, bueno, pues la antropología marxista, o la antropología heideggeriana, o la antropología de Aristóteles, o de Santo Tomás. No. Fernando Rielo, a su vez, también, si somos sinceros, la antropología se fundamenta sobre todo en Cristo, en el Evangelio. Es el primero que lo hace de esta forma sistemática. Ya los primeros padres hablaban de Cristo como el filósofos. Fernando Rielo va más allá. Cristo es el metafísico por excelencia, es el pedagogo por excelencia, es el científico por excelencia, y de todo ello tiene escrito, fundamentado. ¿Cómo fundamenta todo esto en la persona o el humanismo de Cristo? El humanismo de Cristo. Y esto sirve para cualquiera, no solamente para los cristianos, creyentes, sino para todos. Es decir, si yo cojo a Cicerón, un hombre, ¿no? Yo digo, hombre, pues yo me gusta Cicerón, pero tengo que conocer a Cicerón, ¿verdad? Tengo que conocer a los filósofos, tengo que conocer a los pensadores. Lo mismo yo tengo que conocer a Cristo como pensador. No se ha hablado prácticamente de Cristo como pensador. Se ha hablado de persona divina, se ha hablado del humanismo cristiano, pero el humanismo de Cristo falta todavía por sistematizar, ¿no? Y es la labor que ha cometido Fernando Rielo y la Escuela Idente con Fernando Rielo también, ¿no? Bien, pues entonces hay que ir hacia una ética universal sin ideología, que sea potenciante, incluyente y dialogante. Adela Cortina está muy bien acertada cuando habla de ética de mínimos, ética de máximos, que nos han explicado un poquito aquí estos días. La ética debe tener en cuenta la integridad de la persona en sus niveles. Por favor, la ética no solamente es lo psicológico en el ser humano, no solamente es una concepción de lo moral o de lo ético,
que tengamos tiene que ser mucho más allá, tiene que ser integral. Tenemos que integrar los niveles del ser humano que son el cuerpo, la psique y el espíritu, constituyendo una naturaleza, un espíritu psicosomatizado, ¿no? Este espíritu psicosomatizado, ¿no?, tiene que tenerlo en cuenta la ética. Nosotros no somos una psique solamente, una psique, ¿no?, somatizada, un psicosoma. El psicosoma, los animales sí son psicosoma y tienen imaginación, tienen fantasía, tienen memoria, tienen sentimientos, emociones. No neguemos a los animales, a los perritos, a los gatitos, etcétera, pues sentimientos, ¿no?, emociones. Ahora, lo que no tienen es espíritu. Nosotros sí. Lo que es la experiencia del cuerpo, nosotros tenemos experiencia del cuerpo como lo tienen los animales también, experiencia del cuerpo. Ahora, los animales no saben hablar, no tienen conciencia para explicar esa experiencia que ellos tienen, experiencia instintiva, ¿no? Ellos no lo manifiestan desde su instinto, sus estímulos, instintos, estímulos y sensorialidad. Pero nosotros también tenemos instintos, estímulos y sensorialidad, como los animales. Tenemos un psicosoma. Pero más que todo esto, tenemos un espíritu que asume las funciones psíquicas y orgánicas. Estas funciones psíquicas y orgánicas que asume nuestro cuerpo, ¿no?, son importantísimas, porque cualquier cosa que sucede en el cuerpo afecta a todo el ser humano, a todo el ser de la persona, a toda la persona, ¿no? Afecta a la psique y afecta al espíritu, y lo que sucede en el espíritu afecta en la psique y afecta en el cuerpo, y lo que sucede en la psique afecta al cuerpo y afecta al espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? El espíritu es un abstracto, es aire, es fuego, todo eso son metáforas para decir algo que no es cuantificable, algo que no es medible, pero sí experiencial, vivencial. El espíritu es vivencial, es experiencial. ¿Cuál es el contenido del espíritu? Hombre, pues el amor, el servicio, el perdón. De todo esto, no, los animales pobrecillos pues no tienen espíritu. No tienen conciencia ontológica, no tienen esto que nosotros tenemos, no tienen este patrimonio del espíritu, pero nosotros sí. Los animales tienen unas leyes, se dejan guiar del instinto, la conservación de la propia especie, la conservación de la propia vida. Bueno, pues todo eso está presente en los psicosomas, tanto en los animales superiores, ¿no?, en la rama de los animales, hasta en las plantas también. Las plantas son seres vivos. Lo que no son seres vivos son las piedras, aunque pueda haber microbios y pueda haber microorganismos, etcétera, ¿no?, en las piedras. Bien, pues tengamos en cuenta entonces que una ética tiene que abarcar esto, los niveles del ser humano, que son cuerpo, alma, espíritu, un espíritu psicosomatizado, pero también debe abarcar los ámbitos. ¿Cuáles son los ámbitos relacionales de la persona? Y ahí abarca también la ética. Bueno, pues su relación con el absoluto, su relación con Dios, bueno, pues eso es la dimensión del ámbito religioso. La relación consigo misma para pensar en lo que está haciendo, para pensar en cómo hacerse, cómo vivir la vida, dar sentido a la vida, etcétera, la relación consigo mismo. Luego, es ámbito personal, ámbito religioso, ámbito personal, relación con los demás, ámbito social, relación con la naturaleza, ámbito cósmico. Estos son los 4 ámbitos relacionales de la persona. Hay que tenerlos en cuenta, la ética tiene que tenerlos en cuenta. Una ética abstracta, racionalista, dentro de la razón, tautológica. Es una ética potenciante, incluyente y dialogante. Pero no solamente los ámbitos, hay que tener en cuenta las dimensiones, que son las relaciones que establecen los ámbitos y los niveles de la persona, como es crear, hacer ciencia, hacer historia,
hacer política, etcétera. Todo esto son las dimensiones. Todo lo que sale de las manos del hombre son dimensiones. Bien, pues la ética tiene que incluir todo esto también, ¿no? La ética debe estar al servicio, por tanto, del bienestar físico, psicológico y espiritual. Cuando una ética solamente está al servicio del cuerpo, bienestar físico, tenemos ahí el placer, el hedonismo, aunque también puede utilizarse en un sentido más amplio. No puede estar solamente al servicio del bienestar psicológico, que todos psicológicamente estemos bien y tal. Sí, para estar bien físicamente y psicológicamente también tenemos que atender al bienestar espiritual. Y el bienestar espiritual es el eterno olvidado o maltratado, el bienestar espiritual. Y ese bienestar espiritual es el que nos puede traer la unidad, dirección y sentido al bienestar físico y al bienestar psicológico. De tal modo que el malestar espiritual es lo que nos puede llevar a la degradación incluso psicológica y somática, como son las enfermedades, ¿no?, psicosomáticas, enfermedades somáticas también y enfermedades, ¿no?, que son todavía más graves, las enfermedades neumáticas o espirituales, como dice Fernando Rielo. Hay un libro que va a salir también de Fernando Rielo, que es Conciencia y Neurosis, donde trata todo esto. El tema de la psicoética y el tema de los síndromes de la neurosis, para él son el anarcos, la culpa y el miedo. Lo tiene perfectamente desarrollado. Los síntomas de la neurosis son el narcisismo, el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad, también desarrollado. Claro, no puedo hablar ahora de esto, pero simplemente para que tengan una noción del espectro importante que tiene el pensamiento de Fernando Rielo. Y después habla de las patologías de la neurosis. ¿Y cómo entiende Fernando Rielo también la neurosis? La neurosis es neurologización de la tendencia egótica en el ser humano, psicosomatización de la tendencia egótica, así como también existe la psicosomatización de la verdad, bondad, hermosura, de la justicia, del amor, de cualquier virtud y cualquier valor, están psicosomatizados. Lo puedo pensar, puedo decidir, puedo desear, puedo tener sentimientos hacia ese valor o cumplir con ese valor. Es decir, está toda nuestra psicología, nuestro psicosoma. Es decir, está psicosomatizado. No podemos hablar de un espíritu puro, no tenemos un espíritu puro, es un espíritu psicosomatizado, ¿no? Entonces, tenemos que ver la ética desde este punto de vista, ¿no?, al servicio también del bienestar físico, psicológico y espiritual de la persona. No solamente lo más visible, lo más importante. Lo más visible no es lo más importante. Lo más visible es el cuerpo, es lo medible, lo factible, factual, en sentido sensorial de la vida, ¿no? Eso es lo más visible. Y en eso nos aprovechamos para servirnos e incluso esclavizar a los demás, confundiendo, ¿no? Entonces no podemos reducir, ¿no?, sino potenciar. La ética está al servicio también del progreso humano, en todos los sentidos, a nivel físico, psicológico y espiritual, y también en sus ámbitos y dimensiones. Cuando hablamos del ser humano, hablamos solamente con un sentido muy personalista, individualista y tal, pero tenemos que hablar de todos los ámbitos y dimensiones. Primero los niveles, saber que tenemos 3 niveles, porque tenemos experiencia del cuerpo. Tenemos experiencia del cuerpo, tenemos experiencia de la psique, de nuestros sentimientos, emociones, tenemos experiencia de nuestra imaginación, que tenemos memoria o no tenemos memoria, que razonamos, que tenemos deseos, que tenemos intenciones, etc. Todo eso pertenece a nuestra psique. Pero también tenemos experiencia del bien, del mal,
tenemos experiencia de la verdad, de la bondad, tenemos experiencia de la justicia, tenemos experiencia de todos estos valores y virtudes, y eso pertenece al espíritu. Pero ya decimos que todo esto está psicosomatizado, pero no podemos confundir, ¿no? Sí, por supuesto, hay virtudes de carácter intelectiva, virtudes de carácter volitivo también, y virtudes de carácter unitivo. Igual que la lógica racional. También tenemos lógica volitiva, lógica mnésica. Hay diversas lógicas, no solamente una lógica. Estamos acostumbrados a la lógica de Aristóteles, de la cual dice Kant que no se ha dicho algo mejor. Las demás lógicas, bueno, pues tienen un elemento muy fuerte, racional. Y la razón es una función psicosomática. Hay algo más que la razón, está la intuición. Más que la razón. Abre el campo racional, la intuición. Pero más que la intuición es la creencia la que está abriendo la intuición y está abriendo el pensar, el razonar. Lo mismo hay que tener en cuenta la voluntad, los deseos. Hay que tener en cuenta la facultad unitiva que unifica todo esto. Hay que tener en cuenta una función psicosomática que unifica todo el ámbito del psicosoma. Hay que hablar también de la homeostasis corpórea del cuerpo, del organismo. El otro día Jesús Conil habló de ello, la homeostasis, también Luis. Pero es que no solamente del cuerpo, la homeostasis de la psique y la homeostasis del espíritu. De todo esto, claro, se trata en este libro que publicaremos más adelante. Después hay otro libro de la espiritualidad, la mística de Fernando Rielo en El corazón del Padre, que también tenemos ahí. Estos dos libros son fundamentales, uno para conocerlo en su vertiente de pensamiento y el otro en su vertiente mística, de experiencia, ¿no? Él habla con la experiencia. Incluso él dice, yo no me he salido del Evangelio. No me he salido del Evangelio. Y no quiere decir que no tenga en cuenta otros autores, no tenga en cuenta la filosofía griega, la filosofía oriental, ¿no? Todas las mentalidades, claro, en la medida que pueda abarcar un ser humano. Tendríamos que tener por lo menos más de 500 años para hacernos con toda la cultura, todos los siglos tremendos de cultura que tenemos, para leer todos los libros. Imposible. Bien, y después, teniendo en cuenta la ética, ¿no?, que es potenciante, incluyente y dialogante, hay que tener en cuenta la responsabilidad ética, que tiene muchas limitaciones, muchos condicionantes y resistencias del organismo, del soma, de la psique y del mismo espíritu en su tendencia egótica. También limitaciones, condicionantes y resistencias de los ámbitos que hemos dicho, los 4 ámbitos, ¿no?, personal, cósmico, social y religioso. Y de todas las dimensiones, ¿no?, la cultural, histórica, familiar incluso, agronómica, todo lo que sale de las manos del hombre, todas las ciencias. Limitaciones que se nos dan en todo esto, se nos impone. Incluso la técnica puede ser una limitación, puede ser potenciación, depende de cómo se utilice, ¿no? Dice Cristo que no es lo que entra, no es lo que hay, el potencial que tengo fuera, incluso de los demás, y de lo que sale de las manos de los demás, y de lo que sale de la mente de los demás, del espíritu de los demás. No es eso el mal sale de ti mismo. Esa tendencia egótica que tenemos, de ahí sale el mal. Los malos pensamientos contra los demás, ¿no?, que creemos que este es un criminal, que este es un ratero, que este es un vividor, que este es no sé qué, que este es no sé cuál. Empezamos a criticarlo todo, ¿no? Esos pensamientos negativos vienen de dentro de nuestra tendencia egótica y eso es lo que no nos define, ¿no? Bueno,
Una vez dicho estas cosas, vamos a los textos que nos hemos dejado de la ética sin psicología, responsabilidad moral, y comentarlos un poquito para que nos demos cuenta, por lo menos, si nos puede servir el pensamiento de Fernando Rielo, que no es impositivo, por favor, no es impositivo. No va a vencer a nadie, no quiere vencer a nadie. Como decía Unamuno, no es vencer, sino convencer. Hay que convencer, y el convencer se hace dialogando, teniendo espíritu de diálogo, incluso para ver aquellos aspectos negativos que nos pueden acuciar también. Las ideologías son espada de Damocles que nadie puede decir que está exento de ideología. Nadie puede estar exento de ideología, nadie está exento. Lo que tenemos que hacer, como decía al principio, es esa profilaxis. Vamos a ver, el primer texto. Sin la psicología, el discurso de la ética se presenta no solo irrelevante, antes bien vacío, una ética abstracta. ¿Ética para quién? Si no se tiene en cuenta la psicología de la persona. Vacío porque ésta debe tener en cuenta no solo las motivaciones e intenciones que presiden las actitudes y los juicios morales y la génesis y evolución de estos, sino también las formas normales o psicopatológicas de sentimientos específicamente éticos, como el deber, la culpabilidad, el arrepentimiento, el remordimiento, etc. El desarrollo de la moderna psicología ha abierto de este modo nuevas perspectivas a la valoración de la acción responsable del ser humano. Es cierto que la ética, la moral cristiana de las religiones ha tenido en cuenta también la psicología, pero no en toda su profundidad, porque la psicología, como ciencia, ha empezado en el siglo XIX, como sabemos, ¿verdad? Y ha avanzado en muchos aspectos del conocimiento psíquico del ser humano. Por eso, el decir hoy que el ser humano es alma y cuerpo es confuso, no es que esté mal, es confuso. Hay que hablar con propiedad y hay que tener en cuenta las ciencias y hay que tener en cuenta el avance científico y el avance también humanista, porque hay un avance humanista, aunque en otros aspectos puede ser que haya retrocesos, por supuesto, ¿no? Pero el ver todos estos condicionantes, ¿no?, de nuestra psicología, resistencias y limitaciones, y conocerlo, es importantísimo a la hora de hablar de ética. Pero también la psicología no puede ser sin ética. La psicología en cuanto tal, el conductismo, por ejemplo, si tú te mueves solamente con experimentos con los animales, te mueves solamente en ese ámbito conductista, te has cargado mucha parte de la psicología, de la psique, y desde luego el espíritu te lo has cargado. Ya no me interesa la conciencia, no me interesa el espíritu, porque eso no es medible. Lo medible son las manifestaciones conductuales. Lo que pasa es que, claro, Watson empezó de esa forma. Después el conductismo ha variado y ha ido introduciendo otras variables que Watson no había incluido. Bien, la segunda, entonces, psicología sin ética. Una psicología cerrada a la ética y a otras ciencias experienciales o humanísticas habríase convertido más que en una especie de psicoanálisis de carácter materialista en una ciencia meramente experimental, a expensas de la biogenética, de la neurofisiología, de la bioquímica y el apoyo de otras ciencias experimentales.
Ya distinguimos el otro día la distinción que hacía Fernando Rielo entre ciencias experimentales, o de la cantidad, la medida, que tienen como lenguaje la matemática, y ciencias experienciales que tienen como lenguaje la metafísica, y tienen su metodología propia. Si en las ciencias experimentales es la unidad de medida, en las ciencias experienciales es la unidad de vivencia, con lo que hay que actuar, llevando el pensamiento al límite, la reflexión al límite, la voluntad al límite, la facultad cognitiva al límite, en fin. Hablar de teoría de límites aquí tampoco vamos a hacerlo en este momento, ¿no? Vamos a una cosa más sencilla. Este tributo convertiría a la psicología en un reductivo científico de hechos o datos que poseen como base el carácter estimúlico del comportamiento humano, también instintivo y también sensorial, ¿no? O pulsional, sensorial, instintivo y estimúlico del comportamiento humano, que coincide exactamente con los animales también. Tienen carácter instintivo, estimúlico y sensorial, y pulsional también. Excluyendo el vastísimo horizonte de las motivaciones. El motus, ¿qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que mueve nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que nos mueve a pensar, a reflexionar y a hacer esto factible o práctico, pragmático? Entonces, excluyendo el vastísimo horizonte de las motivaciones que escapan a todo intento de reducción física o biogenética. Me explico. Solo motiva el amor. Solo motiva el amor. Cuando das a un niño para que se calle un caramelo, eso no es una motivación. Eso es una psicomotivación. Estoy utilizándolo. Niño, cállate, no me hace caso. Entonces sé que le gusta el caramelito. Entonces lo que voy a hacer es darle el caramelito para que se calle. Ahí sí que tiene que decir mucho Watson y el conductismo. Pero el niño es persona. Y cuando se ha tragado el caramelito, pues se queda insatisfecho y quiere otra cosa. Y entonces ya como sabe que la mamá le va a dar caramelitos y tal, pues al llorar no sé qué, no sé cuál, para que le den más caramelitos. Eso no son motivaciones, son psicomotivaciones o fisiomotivaciones, pero no motivaciones. Motiva solamente el amor. Cuando esa madre sí le puede dar un caramelito, por supuesto, ¿no? Pero detrás de ello tiene que ir el amor, no el egoísmo, para que me deje en paz. Mi hijo me tiene que dejar en paz. Le voy a dar un caramelo para que se calle, ¿no? Tiene que ir el amor detrás del chupete, del caramelo o de lo que sea, para que eso sea auténtica motivación. Entonces el niño o la niña lo ve el amor que le tiene su madre, no que le está engañando con un caramelo. Y eso es lo que hacen muchos hijos con los padres divorciados, separados, ¿no? Que van al padre porque le da no sé qué, no sé cuál, y van a la madre porque le da no sé qué, no sé cuál, y así sucesivamente. No reciben amor, no hay detrás amor, hay interés. Déjame en paz, hijo. Yo tengo mucho trabajo y estoy dedicado a lo que sea. Déjame en paz, haz tu vida. Es decir, ¿qué motivación tiene este joven, este chico? Fisiomotivación o psicomotivación, las que quieras, pero motivación no. Es decir, tenemos que dar a los términos, ¿no? Un significado correcto para no confundir. Psicomotivaciones, fisiomotivaciones, motivaciones, ¿no? Motiva solamente el amor, porque es lo que define a la persona, es lo que atrae. El amor atrae. Pero el amor entendido ya, como decíamos ayer, como síntesis de las virtudes y valores. Es decir, si yo soy humilde, pero lo hago para que los demás me vean. Ay, qué humilde es José María, está una persona muy sencilla, humilde, no sé qué, no sé cuál y tal. Y lo hago para que me vean. Eso es degradación de la humildad, porque no está formada por el amor, por la generosidad. Cualquier virtud puede estar degradada si no está formada por el amor. Como decía Santo Tomás, y en este sentido está de acuerdo
Rielo con Santo Tomás, el amor es la forma de las virtudes. Claro que sí. Síntesis de las virtudes. Entonces, si el amor se entiende de otra forma, lo identifican con sensorialidad, afección, etc. Es un reduccionismo. Claro que el amor tiene afecto, claro que el amor tiene sentimientos, pero tiene también imaginación, tiene también reflexión, tiene también intuición y tiene estos valores del espíritu. El amor es que es integral, es potenciante, incluyente y dialogante, y eso cuesta esfuerzo, ¿no? Cuesta esfuerzo. Pero a medida que una persona se va haciendo con el amor, menos esfuerzo le va costando. Eso qué duda cabe. Bien, la diferencia entre el comportamiento humano y el comportamiento animal es preciso. El comportamiento animal es con origen en la necesidad de adaptación al medio estimúlico, y ya hemos dicho también, ¿verdad?, instintivo y sensorial. El comportamiento humano es con origen en la libertad motivacional, no sin la estimulidad psicoorgánica de adaptación al medio, que también lo tiene el ser humano. Claro que sí. La estimulidad la tenemos ahí. El instinto lo tenemos ahí. Todo lo que tienen los animales, el psicosoma, allí lo tenemos. Es decir, no podemos excluirlo. Es decir, no, yo el instinto tengo que reprimirlo. Si tú intentas reprimir tus instintos, a ver qué resulta de ahí. O tus estímulos. Que ha habido equivocaciones históricas a este respecto con las penitencias y todo eso, ¿no? Hoy día la psicología no es represión, ni tampoco es sublimación, La penitencia no consiste, ¿no?, en reprimir o en sublimar. En ofrecer, sí. Tiene que estar guiada por el amor, por la libertad del amor. Es decir, el instinto lo tengo que guiar, no reprimir. Guiar, no reprimir. El estímulo, lo mismo, tengo que guiarlo, no reprimirlo. Porque si reprimimos, ahí se queda en la subconsciencialidad de la psique. Fernando Rielo distingue consciencialidad, que es propia del espíritu, subconsciencialidad, que es propia de la psique, e inconsciencialidad, que es del organismo. Es decir, inconscientemente el organismo está. Nosotros no somos conscientes de cómo está funcionando nuestro organismo en estos momentos, aunque sí seamos conscientes de algunas cosas que nos suceden en nuestro organismo. No somos conscientes de lo que nos sucede psíquicamente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra imaginación, por qué eso nos ocurren cosas, etc. Ahí está la subconsciencialidad. Y tenemos la consciencialidad del espíritu que asume las funciones psicológicas y las funciones orgánicas, es decir, la subconsciencialidad y la inconsciencialidad, pero sin un dominio completo. No tenemos dominio de la subconsciencialidad y de la inconsciencialidad menos. Hay más autonomía en la inconsciencialidad del cuerpo que en la subconsciencialidad de la psique. Más autonomía. Pero no hay pleno dominio. Precisamente por eso es por lo que se nos dan las enfermedades y se nos salen muchas cosas en la subconsciencialidad, quedan en la subconsciencialidad o en la inconsciencialidad. Sin embargo, lo propio, lo que define al ser humano, no es la subconsciencialidad, que es lo que define a todos los seres, a los animales. La subconsciencialidad. Tienen subconsciencia los animales, no conciencia, subconsciencia. Y la materia lo que tiene es inconsciencialidad. Esa es la esencia propia, la inconsciencialidad de los seres materiales, la subconsciencialidad de los psíquicos y la consciencialidad de los seres espirituales. Ahora, nosotros participamos de todo ello. Consciencia, subconsciencia e inconsciencia. Bien, la relación entre la conciencia con la subconsciencialidad y la inconsciencialidad,
Fernando Rielo lo explica en este libro que os estoy adelantando, de Conciencia y Neurosis. Tercer párrafo, la psicoética me es nueva rama del saber. Aquí da la definición, que contribuye a la eficaz formación integral del ser humano. Esta nueva área, como la moderna bioética, ofrece una novedad terminológica y conceptual que hace necesaria una breve reflexión para aproximarnos a su campo. Los dos términos que comprende, psique y étique, no son dos conceptos yuxtapuestos, ante bien interactivos. La psique influye en la ética en la psique. Si la psique con sus enfermedades, desequilibrios y malformaciones no puede restringirse exclusivamente al área de la actividad médica, la ética tampoco podrá prescindir de la complejísima problemática planteada por estas graves limitaciones de la psique. La psicoética, contrariamente a la bioética, no es, en mi opinión, una de las ramas del saber ético, ni una ética que se funda en la psicología con la misma pretensión con que la psicopedagogía de recién origen propugna una pedagogía fundamentada en la psicología del niño. No, la psicoética ni es psicología ni es ética, ni una se funda en la otra. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque si no, estamos reduciendo o la psicología a ética o la ética a psicología. La psicología, y aquí está un párrafo interesante de Fernando Rielo, ¿no? La psicoética es ciencia que estudia las relaciones de dos campos, la psicología y la ética, dos campos, ¿verdad?, que son la psicología, toda la psicología y toda la ética, que encuentran su razón de ser en un tercio incluso, que es la ontología o mística, en el que aquellas echan sus raíces. Es decir, está hablando de un término de síntesis, ¿verdad? La tesis, antítesis y síntesis, ya habla Fichte, ¿verdad?, de ello, y Hegel, continuador en este sentido. Pero no es de Fichte ni de Hegel. La tesis, antítesis y síntesis, ya antes, en el siglo XV, Nicolás de Cusa habla de síntesis de los contrarios. Tesis, antítesis, síntesis. O sea, no es de Fichte ni de Hegel original. Esta dialéctica de opuestos, de contrarios, ya está en Nicolás de Cusa, que fue cardenal. Bien, tengamos en cuenta entonces que Fernando Rielo dice que no puede encontrarse la unidad, dirección y sentido solamente dentro de la psicología, dentro de la ética e incluso en la interacción de las dos. ¿Cuál es el sentido? ¿Cómo actúa la ética? ¿Cómo la psicología? Tiene que ser en un tercer término que haga la síntesis de las dos, ¿no? Y ese es el que dice Fernando Rielo, la ontología o mística. Bien, vamos a seguir. No sé cuánto tiempo nos queda, porque esto es eterno. Necesidad de una metafísica con su ontología. Y con esto no estoy dando el pensamiento de Fernando Rielo, es un poquito de visión nada más, ¿no? Nos instruyen, este párrafo es importante también, ¿no? Nos instruyen acerca de esta trascendentalidad ontológica, los nuevos problemas que acucian a la ética y a la psicología relacionados con el entorno médico, el ámbito cultural, el mundo de las ideologías y las convicciones religiosas. Enumeramos algunos: el problema de los trasplantes, los métodos de acortar o alargar la vida, o el problema de la eutanasia, las posibilidades
humanogenéticas de manipular los caracteres hereditarios, el rechazo o preferencia por la fecundación artificial, las influencias sobre el comportamiento por medios mecánicos y químicos, los procedimientos psicológicos de suscitar necesidades, de cambiar la moda, de influir a capricho en la opinión pública y en las convicciones personales, la manipulación de las creencias, la libertad religiosa, política, cultural, ideológica. ¿Cómo determinar la constante y las variables de la eticidad junto con los condicionantes psicológicos? Si son tan diversas las sensibilidades y las formas de concebir la libertad, la responsabilidad, el comportamiento, no solo entre las distintas culturas históricas, sino en los estadios más evolutivos de una cultura determinada, o incluso en las diversas etapas de desarrollo de un mismo ser humano. Todo tiene tomate, ¿eh? Es el ser humano, a pesar de sus diferencias y de semejanzas conductuales, constitutivamente ético. ¿Qué aportan la psicología y la ética a la educación y, en general, a la formación humana? La psicología y la ética. ¿O cómo concebimos la psicología y la ética? ¿Y desde dónde la concebimos? Para tener una visión bien formada, ¿no? Que ya hemos dicho que si queremos que tenga un poco de formación, tiene que ser potenciante, incluyente y dialogante, no lo contrario, ¿no? ¿Qué aportan la psicología y la ética a la educación y en general a la formación humana? ¿Cuál es la dirección y el sentido que debe tener la psicoética en la educación de un ser humano que necesita para su desarrollo de la sagrada atención de otro ser humano? Necesitamos ayuda. El niño necesita ayuda desde que nace, pero ya también el anciano. Y el que no es anciano también. Necesitamos ayuda mutua entre nosotros, ¿no? Y esa ayuda mutua tiene que ser sagrada, ¿no? Dice Séneca, homo res sacra hominis. El hombre tiene que ser realidad sagrada para el hombre, o es realidad sagrada para el hombre. Fernando Rielo dice que deidad, apoyándose en el Evangelio, cuando dice Cristo, dioses sois, ¿no? Mística deidad de la divina deidad. El ser humano tiene que ser deidad para el otro. Yo estoy ante una deidad, con sus características, con sus limitaciones, con su temperamento, con todo lo que sea, pero es una deidad porque tiene conciencia ontológica y en esa conciencia está el patrimonio, ¿no?, de las virtudes y valores. Concepción mística de la antropología, que es el libro del cual hemos estado hablando. La antropología trascendental o teantropía, aquí hay una palabra, teantropía, ¿no? Fernando Rielo no quiere el término teandros, que viene de aner, ¿no?, de aner, que significa varón, sino anthropos, que significa ser humano. Está incluida el hombre y la mujer. No es teándrico. Teándrico es Dios en el varón con el varón. Dios en el varón. Es varón, ¿no? Atributos en el varón. Atributos divinos en el ser humano. Anthropos, teantropía, ¿no? Entonces, el acto humano es teantrópico porque es la acción de Dios en el ser humano con el ser humano. Es teantrópico, el acto ontológico del ser humano. Es decir, nos movemos, como dice la Escritura, existimos, nos movemos, somos en Él, ¿no? Igual que el pez en el agua. El pez en el agua no se da cuenta de que está nadando en el agua, de que respira con el agua, de que todo es el agua para él, y no se da cuenta. Es el último que se da cuenta, ¿no?, que está nadando y existe por el agua. Eso le acontece también al ser humano, puede acontecerle. No sabe dónde está nadando, existiendo, siendo, moviéndose, etc., ¿no?
Entonces la antropología trascendental o teantropía se proyecta en todas las dimensiones del ser humano sin limitarse a alguna de ellas. Esta antropología trascendental, incorporada a mi concepción genética de la metafísica y de la ontología o mística, significa estudio de la actuación del sujeto absoluto en el ser humano con el ser humano. Anthropos. No aner, sino anthropos. Puede dividirse haciendo la máxima simplificación, la historia humana, en dos tendencias irreconciliables. Teocentrismo, Dios el centro de todo, como en los antiguos, y hoy pues hay muchos que es Dios el centro de todo. Y el antropocentrismo, el hombre el centro de todo, antiguamente y modernamente. Ya desde Protágoras, ¿verdad? El hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, el materialismo pone como centro al hombre, como medida de todas las cosas, igual que Protágoras, con otros instrumentos reflexivos. Bien, teocentrismo y antropocentrismo. Aquí es donde se han movido las diversas tendencias. Ahora, lejos de estos dos extremos, mi afirmación conciliante es precisa. No puede entenderse la historia humana sin la manifestación cultural de la acción sinérgica, teandrofanía de Dios con el hombre. Dios con el hombre. Acción de Dios en el ser humano con el ser humano. El teocentrismo, Dios lejano, Dios es el centro de todo, bueno, pues ya, dejémoslo, es el centro de todo. Todo es determinismo, todo. Bien, el antropocentrismo es el hombre. Ni una cosa ni otra, es teandrofanía, teandropía. Teantropía. Bien, vamos a seguir. ¿Podemos seguir o lo dejamos aquí? Vale, 5 minutos y terminamos dándole alguna claridad un poco más dentro de lo que se pueda decir. Claridad, ¿no? Yo intento hacerlo por lo menos. No puede limitarse a la dimensión social con pretensión de la sola adaptación al medio, como lo hace, por ejemplo, la terapia ocupacional. Es un reduccionista, ¿no? Que tan solo es una parcela de especialización en orden al tratamiento de enfermedades somáticas y psíquicas para readaptar al paciente al medio social. Una cosa muy buena, por supuesto. Pero cuidado, vamos a seguir leyendo. Tampoco ha de reducirse a la psicología constreñida a la psicoterapia o al psicoanálisis, que se sirven también de otras ciencias del hombre, incluso de problemas éticos determinados. Es conocido que muchas de las investigaciones de Freud, de Piaget, Bandura y otros han abordado desde escuelas y con métodos diferentes cuestiones específicamente éticas. La dimensión biológica o física no debe conformarse solo con la cura del cuerpo. Es de suma trascendencia la actitud humanista de un médico con su paciente. La misión de un médico no es tratar un cuerpo, antes bien la enfermedad que con fundamento biológico o físico padece una persona humana, implicándola en todo su ser, con manifestación de su estado anímico, sus angustias y sus miedos. ¿Qué es lo que significa esto? Que un médico no puede identificar a un paciente con su hígado. Él es especialista, por ejemplo, pues, en el corazón, un cardiólogo. Identifica con el corazoncito de esta persona y nada más que es tratar el corazón de esta persona, nada más, por muy bien que salga, porque soy un médico especialista, vamos, me he especializado en las mejores universidades, he tenido ya 4.000 operaciones, por tanto, usted esté seguro que va a salir muy bien la operación, ¿no? Está viendo en esa persona
un corazón nada más, lo identifica con el corazón y la persona no es su corazón. La persona es su corazón, su cerebro, es también su psique y es también su espíritu. Es la integridad de la persona lo que está tratando ese médico. Ya sea médico, physician, ¿verdad?, físico, ya sea médico psiquiatra, que se dedica a la psicología, a la psiquiatría, ya sean otros tipos de terapias que se utilicen, ¿no? No tenemos que ser reductivos. Cuando nos acercamos a una persona, es una deidad. Y yo estoy tratando a esta deidad, con mis técnicas, ¿no?, con lo que yo sé, lo mejor posible, por supuesto, el mejor médico, el mejor instrumento, la mejor técnica, etc. Pero estoy tratando a una persona, ¿no? Y eso lo nota el paciente. Cuando un médico se presenta triunfante porque él sabe y tal, con prepotencia, ya tengo miedo a este médico, aunque sepa todo lo habido y por haber. Pero cuando viene con sonrisa porque me está tratando como persona, es otra cosa, da confianza. Es decir, porque tenemos delante una deidad, ¿no? Tenemos delante a alguien digno de respeto, alguien semejante a mí y que nos hace hermanos. Si hablamos de fraternidad universal, queridos hermanos, si hablamos de fraternidad universal, es que tenemos un Padre común, ¿no? Digo yo. Ese Padre común, no, pues a ver si tenemos una visión bien formada de ese Padre común, porque si no la tenemos, lo identificamos con nuestro Padre físico, biológico, y entonces sí que la armamos buena. Y así sucesivamente. Identificamos a nuestro Padre Celeste con cualquier cosa, con cualquier ideología, y entonces la rechazamos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tener una visión bien formada. Una persona que no es creyente, pues muy bien, perfecto, respeto tu no creencia, ¿no? Pero ese no creer en Dios es porque no lo has visto, simplemente. Y dice, claro, yo no lo he visto, por eso es por lo que no creo. Perfecto, pero inténtalo. Porque hay otros muchos que sí lo han visto y pueden hablar de él. Pero si yo no lo he conocido, no lo niegue, porque es como decir, yo no creo en mi Padre. Un momento, tu Padre existe, ¿sí o no? Tu Padre está ahí, tu Padre te ha dado la vida biológica, ¿no? Pues yo tampoco puedo decir, yo no creo en Dios. Dice, un momento, ¿por qué no crees en Dios? Porque lo identificas con algo, lo sustituyes por otra cosa, ¿no? Por eso es por lo que no crees en Dios. Y ese Dios no es un abstracto, no es Dios en cuanto Dios, ¿no? Bien, la psicoética entonces, que es de lo que estábamos hablando, pues es una ciencia para Fernando Rielo fundamental, ¿no?, para entender también lo que es la mística y formar bien, tener una visión bien formada de lo que es la mística. Porque la mística, verdaderamente, con la metafísica, nos dan o intentan darnos una visión bien formada de la realidad, pero no en abstracto, sino con una metodología, que es la unidad de vivencia. Por tanto, son ciencias que comprometen. Una metafísica abstracta no compromete a nada. El ser en cuanto ser no me compromete a nada. Es un abstracto, es una abstracción. Después habrá aplicaciones, después pondremos aplicaciones, pondremos un discurso para dar algún sentido, etcétera, y tener una visión de la realidad, pero una visión siempre sesgada, porque la visión bien formada nos la da un Padre Celeste, que no solamente es persona única, Dios no puede ser unipersonal, se nos tautologiza, carece de relación, y la irrelación es la esencia del vacío de ser, es la nada absoluta, la ausencia de relación. Si en Dios no hay relación, apaga y vámonos. Eso no es Dios ni es nada. Dios es relación entre personas, necesariamente. Y ahí está la concepción genética del principio de relación.
Bien, pues he terminado. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Como tienen ustedes ahí los textos, y hemos hablado un poquito, muy rápido, por supuesto, y un tema muy denso, muy complejo, que es muy difícil hablar de un tema muy concreto en Fernando Rielo sin tener en cuenta todo el espectro, ¿no? Porque al no conocerse hay que hablar también un poco del espectro de lo que es el pensamiento de Fernando Rielo para conocer un poco la potencialidad de este pensamiento. Por lo menos yo lo creo y los miembros de la Escuela IDENTE también creen que tiene esa potencialidad que da explicación, que pone en diálogo a las culturas, a la historia de la filosofía, historia del pensamiento. Es decir, una filosofía que no dialoga con otras filosofías no es auténtica, no es incluyente. Tiene que ser incluyentes, ¿no? Potenciantes, dialogantes, ¿no? Cualquier filosofía, una filosofía que se encierra en sí mismo, es reductiva, realmente algún valor tiene porque no hay error absoluto. Pero ahí está el diálogo para servirnos y para acoger o asimilar aquello que creemos que es bien para nosotros y para los demás, no solamente para nosotros. No vayamos al individualismo de decir, esto me viene bien para mí, los demás no me interesan, que los demás piensen lo que quieran. Yo no puedo ser así, ¿no? Yo tengo que ser aquello que viene bien, me viene bien a mí y a los demás, ¿no? ¿Y tú qué sabes lo que viene bien a nosotros? Yo, pues no lo sé, pero lo intento por lo menos. Es mi deseo, por eso mi escucha. ¿Qué es lo que necesitáis? Estoy a vuestro servicio. Es decir, si no tenemos este ambiente de amistad, ¿no? No hay diálogo, hay monólogo. Nos escuchamos a nosotros mismos. Bien, pues que sirvan estas palabras, ¿no? Para abrir el diálogo y también escucharos. Y quien quiera dar la respuesta, a quien hable, pues que la dé también, ¿no? Sí, Luis. Lo primero, José María, muchas gracias porque, no sé, has tocado tantos puntos que lo que voy a decir pues es una motita que a lo mejor puede pasar inadvertida, ¿no? Pero me llamó la atención relacionado con lo que acabas de comentar ahora mismo, ¿no? Lo que hablaste de psicomotivación, fisiomotivación, es decir, motivaciones que no están originadas en el amor por una razón, porque la pregunta es, ¿te parece que estos conceptos, no solamente por el concepto que sea nuevo, un neologismo, lo que sea, pero esta idea que hay detrás de esta psico o fisiomotivación podría servir precisamente para vincular esta psicoética con lo que es el conductismo, es decir, más allá de estímulos, más allá de los conceptos que se manejan ahí, por ejemplo, cuando ellos hablan de terapia cognitiva, ¿no? Conductual y cosas de estas, ¿no? No sé, una pregunta sí, un poco es cierto, ¿no? Porque efectivamente el conductismo recoge todo este ámbito, ¿no? Pero lo reduce al ser humano a esto, igual que un médico que reduce el ser humano a corazón, pues lo mismo, es un reduccionismo, ¿no? Que hace ese médico. Lo mismo un conductista. Se fija en este espectro, en este ámbito, ¿no? Y se cierra en este ámbito. Y claro, el ser humano es mucho más que todo eso, ¿no? Entonces, el mundo de las fisiomotivaciones, psicomotivaciones, claro que se puede medir, ¿no? Yo sé la reacción de este niño porque le gustan los caramelos. Y entonces, este niño está llorando. Verás tú como dentro de 5 minutos se calla. Y la madre, como lo conoce perfectamente, va al cajoncito, coge un caramelo y se lo da. Y efectivamente, el niño sigue un poco llorando, no sé qué, pero se calla, empieza a meter y tal. Todo eso se puede prever y medir, efectivamente, pero el conductismo es un reduccionismo, por supuesto, ¿no? Y la motivación, lo que verdaderamente motiva, y el niño, a pesar
de este conductismo, este espectro conductual, sin embargo, desborda este espectro conductual. Es decir, el niño puede salir por peteneras, eso que duda cabe. Según el estado en que esté en ese momento, tú le puedes dar el caramelo, ni el caramelo te lo coge y te lo tira. Es decir, no las psicomotivaciones y fisiomotivaciones. No podemos absolutizar eso, sino que lo único que podemos absolutizar, digamos así, entre comillas, Fernando Rielo habla de absolutización y absolutivación. La absolutización es una malformación, es una deformación de llevar algo absoluto, ¿no? La absolutivación, ¿no?, es precisamente el hacer con el absoluto o desde el absoluto mirar la realidad, ¿no? Eso es absolutivación, una absolutización, digamos así, bien formada. Lo otro es una deformación, ¿no? Es decir, absolutizamos la conducta, ¿no?, externa, pero no sabemos lo que pasa dentro del niño. Pero sí el amor, porque el niño sabe del amor inmediatamente. Cuando la mamá o el papá o alguien le da un afecto y tal, inmediatamente el niño responde, ¿no? Y no solamente por el afecto, sino por lo que hay detrás del afecto. Porque hay afecto, yo puedo dar afecto a una persona y la otra persona se da cuenta de que la estoy manipulando. O sea, que no es el afecto, no es el sentimiento, ¿no? Pero si detrás de todo eso está el amor, la generosidad, la entrega, el servicio, estar dispuesto a hacer lo que sea por él, eso lo capta un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, lo captan perfectamente, ¿no? Es decir, los pedagogos han captado esta realidad del amor y por eso han hecho de la pedagogía ciencia del amor. Lo que pasa es que también el amor tiene que estar bien formado. Es una realidad, ¿no?, que debemos formarla bien, ¿no?, para que verdaderamente sea potenciante, incluyente y dialogante. A ver, ¿alguna otra pregunta? No sé si he respondido. Bueno, pues me añado también a la gratitud y felicitaciones por la claridad que a mí me ha parecido, ¿no?, en toda la exposición. Yo quería hacerte 2 preguntas concatenadas. La primera, quisiera relacionar un poquito el pensamiento de un famoso psiquiatra humanista alemán, Victor von Weizsäcker. Él hablaba de que en el origen de las enfermedades psiquiátricas no había solo un componente somático, sino también hablaba de la dimensión pática, dimensión moral y dimensión mística. Y en esta misma línea recuerdo que en la conferencia que dio aquí el año pasado Mar Álvarez, psiquiatra de la Escuela Idente, también en sus estudios está viendo el componente que se relaciona en muchos neurosis del ámbito moral, ¿no?, cómo está implicado distintos componentes morales, no solo psicológicos. Me gustaría, si pudiera ser, si tú quieres abundar un poco o relacionar esto con el pensamiento de Fernando Rielo, en el sentido que antes dijiste de el origen de ciertas neurosis, y también cuál sería su terapia curativa, su propuesta de terapia curativa. De acuerdo. Gracias. No, efectivamente, Fernando Rielo en todos los campos no es original absolutamente hablando, ¿no? Hay muchas personas que han investigado y que tratan aspectos de Fernando Rielo que efectivamente son valiosísimos, ¿no? Y esto lo que está haciendo es corroborar el pensamiento de Fernando Rielo, ¿no?, con todas estas investigaciones. Bien, el origen de las enfermedades, ¿no? Fernando Rielo dice que es la tendencia egótica del ser humano, la tendencia egótica. Si nos remontamos al origen de los tiempos, ¿no?, si lo vemos desde un punto de vista materialista,
Bueno, pues vamos a Freud, ¿no? Con el psicoanálisis, cómo surgen las religiones y cómo surge todo. Pero tanto en Freud como en las religiones, ¿no? Hay un aspecto universal, ¿no? El pecado original. El pecado original no es propio solo de la religión cristiana, es propio del Antiguo Testamento, es propio de las demás religiones que lo utilizan con diversos tipos de mitos, ¿no? Pero está ahí presente un pecado original, un pecado de origen, ¿no? Y es la tendencia egótica del ser humano, y eso se transmite, la tendencia egótica. Esa tendencia egótica es la que da lugar, ¿no?, a la degradación de la conciencia ontológica, y con la conciencia ontológica también la psique, porque asume la subconsciencialidad, ¿no?, y asume también el soma, ¿no? Y después están las diversas degradaciones que hacemos personalmente cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, y esas degradaciones pueden ser culpables o no culpables, ¿no? Es decir, debido al ambiente, debido a la educación, debido a la formación, debido a tantos factores, como hemos dicho aquí, que son limitaciones, condicionantes y resistencias. Ahora bien, dice Fernando Rielo también que todo esto no impide, todas estas limitaciones, resistencias y condicionantes, el acto, ¿no?, de libertad del ser humano. Puede vencer todas estas limitaciones, resistencias y condicionantes. Es decir, tiene el ser humano un señorío, algo, una fuerza interior. Y esa fuerza interior es el patrimonio genético. Ese patrimonio genético ya sabemos, ¿no?, que es de carácter legislativo, ¿no?, tiene las leyes de la inmanencialidad, asume, ¿no?, la verdad, la bondad, la hermosura, que son a su vez atributivos, elementos atributivos del espíritu, que forman parte de ese patrimonio, la ley de la trascendencia, la ley de la perfectibilidad de la que hablábamos ayer, la verdad, la bondad, la hermosura, la justicia, la creencia, la expectativa, el amor, etcétera, etcétera. Todo esto es el patrimonio. ¿Cómo, entonces, el elemento terapéutico? ¿Cómo puede ser? Precisamente acudiendo al patrimonio genético, acudiendo a las virtudes y a los valores, acudiendo, en resumidas cuentas, a aquello que sustituye, si queremos simplificar, no que sustituye, si queremos simplificar aquel valor o aquella virtud que sintetiza todas las demás, que es potenciante, incluyente y dialogante, que es el amor. Es decir, mediante el amor bien entendido, bien formado, es como empieza a sanar, empieza la terapia, ¿no? Es decir, un psiquiatra que no ama a su paciente, no parte del amor, de la generosidad, de la entrega, del servicio, de la amistad, etcétera, ese paciente no tiene interés en curarse. Lo mismo que un médico, etcétera. Es decir, la terapia empieza por aquí. Ahora, si tú te refieres a enfermedades psicosomáticas, si te refieres a enfermedades psiquiátricas, neurosis, la neurosis, dice Fernando Rielo, que la tenemos todos. Todos somos neuróticos, todos. No hay ninguno que escape a la neurosis. Ahora bien, ¿qué entiende Fernando Rielo por neurosis? Eso es otra cosa, ¿no? Es la psicosomatización de la tendencia egótica. Nosotros, cuando hacemos un acto egoísta, nos miramos a nosotros mismos, eso queda psicosomatizado en las manifestaciones afectivas, manifestaciones con los demás, ¿no? Pues ahí está la tendencia egótica, ¿no? Eso es neurosis. La neurologización, es decir, afecta a nuestro sistema nervioso y afecta a las funciones psíquicas, afecta a nuestra memoria, afecta a nuestros sentimientos, afecta a la imaginación, afecta a todo, ¿no? Entonces, claro, pues lógicamente, ¿cómo se cura eso? Pues tenemos que acudir al patrimonio genético, tenemos que acudir al amor, que es lo contrario de la tendencia egótica. La tendencia egótica no nos define, nos limita, pero el amor sí que nos define. Ahí es donde tenemos que ir, ¿no?, para resolver o intentar resolver esta complejidad inmensa de las enfermedades psíquicas, psiquiátricas e incluso somáticas.
y psicosomáticas, ¿no? Pero claro, no podemos hablar de esto, sino simplemente daros una visión un poquito general para que os deis cuenta que por lo menos Fernando Rielo trata esto. ¿Sí? Bueno, yo quiero agradecerte la exposición, la claridad y la exposición que nos estás haciendo abriéndonos este inmenso campo, ¿no? Ahora te pregunto, dentro de la terapia para todo ese tipo de neurosis, teniendo un patrimonio que desde el siglo XIX lleva la psicología desencadenando, ¿sería correcto la utilización de técnicas aplicadas por otras escuelas como herramientas de trabajo? Sí, por supuesto, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente, que la psicología, la psiquiatría ha nacido materialista, ¿no? Ha nacido materialista. Pero eso no quiere decir que no tenga resultados científicos, que no tenga resultados apetecibles, buenos. Todo eso hay que rescatarlo, todo eso hay que asumirlo. Eso es el diálogo, eso es la incluir y eso es potenciar. Lo que no podemos hacer es reducir al ser humano a conductismo o a psicoanálisis. Hay muchas herramientas. Hay muchas herramientas de trabajo, ¿no? El psicoanálisis, por ejemplo, es una herramienta. Hoy día hay muy pocos que creen en el psicoanálisis, ¿no? Pero el psicoanálisis ha conquistado cosas positivas. Esas cosas positivas las ha recogido Adler, por ejemplo, Jung y otras escuelas, ¿no? Ha recogido cosas positivas de Freud, ¿no? Y también Adler y Jung, pues también son reduccionistas de alguna manera, ¿no? Y tienen cosas positivas. Todas esas cosas positivas hay que recogerlas. Ahora, lo que no puede ser una metodología cerrada, ¿no? Puedo recoger, eso depende del médico, del terapeuta y del paciente, ¿no? O sea, si él tiene un dominio de todo espectro, ¿no?, de las técnicas, etcétera, sabe aplicar desde esta visión, ¿no?, sabe aplicar lo que conviene a este paciente o a este otro. Lo que no podemos decir, Freud no sirve para nada, el psicoanálisis no sirve para nada. No podemos decir eso, por favor. Pero ya Sí. sabéis que yo me salgo de efecto normalmente. Bien, tengo un amigo psiquiatra y me digo a mí mismo, conociéndole bien, voy a tener que cuidar mucho mi psiquis y mi racionalismo porque si caigo en manos de este la armamos. Bueno, el hombre especialista en Nietzsche se me escapó. En términos taurinos se dice, se fue con las orejas puestas al matadero. Y es que tengo que meterme con él. Qué osadía, ¿no? Bueno, pues resulta que todos los años el Evangelio pasa por un lugar en que dice, entre tanto, Jesús iba creciendo en gracia y sabiduría divina. Todos los años leo. Y en ese momento es cuando me lleva a mí a relacionarle con Nietzsche. Nietzsche, hay en uno, que por cierto ni le he leído siquiera, pero sí que me llega a que hay un momento en que dice que todo lo cristiano es falso, y inútil y despreciable. Algo así, más o menos, dice en algún momento. Y esto ya por experiencia propia, digo, porque a Dios no se puede ir con ningún tipo de soberbia. Y es lo que me parece a mí que, o sea, ahí es donde yo digo, Nietzsche, en vez de la gracia y la sabiduría divina, debe decir en un momento, qué cojonudo soy, que se me entran los libros como a la primera, seguramente. Y eso lo más probable es que le lleva a un estado de soberbia, que es lo que yo creo que luego refleja eso, porque es verdad que saben muchísimo y escriben no sé cuánto, y es verdad que esta es su sabiduría. Bueno, pero para ver a Dios
no puede ser. O humildad o no hay forma humana. Pero eso ya lo digo yo por experiencia propia. Así que por mucha soberbia que tenga, no. Y incluso aquí mismo, cuando nos ponemos muy analíticos, pues tampoco es por la forma analítica. Es decir, reconocerle, Dios mío, tú mi creador, yo la criatura. Y desde ahí ya puedes ver todo. Porque yo me digo en un momento dado, que me imagino que aquel desprecio del Señor es por su fracaso. De eso. ¿Cómo va a ver él la sublimación que tiene el paso por la calle de la amargura? Entendiendo la calle de la amargura el camino del Calvario, con sus caídas, sus encuentros, sus cirineos, sus Verónicas y el final. Si Nietzsche lo entiende como fracaso, yo lo creo como sublime. Precisamente eso, la mansedumbre, el Cordero Divino, el que se da, ahí está el juego, esa es tu redención, ese es el precio de tu redención. En fin, ese es el tipo de cosas que yo creo que unos no ven y otros, pero tiene que ser necesariamente desde la humildad, desde el reconocimiento y del decir, Dios mío, tú eres. Vale, gracias. Cierto, cierto. Pero hay una cosa que hemos dicho, ¿verdad? Que la humildad, por ejemplo, la puedo degradar en virtud de que los demás me vean, los demás no sé qué. Puedo reducirlo a un pietismo, puedo reducirlo... Y Santa Teresa lo dice bien claro, humildad es estar en verdad. ¿Y esa verdad cómo se ve? Dice Cristo en el Evangelio, por sus hechos los conoceréis, ¿no? O sea que si una persona me habla de humildad, bien, perfecto, y yo no soy creyente, por ejemplo, diga, muy bien, me habla de humildad, me habla de esto, pero yo veo unos hechos en usted que no se corresponden con lo que usted dice. Luego me está hablando en teoría, de teorías, ¿no? Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado los cristianos al hablar de humildad, ¿no? Sino que tenemos que practicar, más que hablar de humildad, practicar. Los místicos no te hablaban de que eran humildes, ¿no? De que todos teníamos que ser humildes y tal. Hablaban con una claridad, con una clarividencia. Claro que hablaban de la humildad, de que hay que ver a Dios desde la humildad. Y además es que el Evangelio lo dice. ¿A quién se revela Dios? A los sencillos, ¿no? Gracias te doy, Padre, porque has ocultado esto a los sabios de este mundo, a los prepotentes y tal, y se lo ha revelado a los sencillos, ¿no? A los humildes. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los humildes, ¿no? Es decir, que la sencillez, desde luego, te abre las puertas para entrar en la contemplación, para entrar, ¿no? En este contacto, en este encuentro con las personas divinas, o el encuentro con Cristo. Sin esta sencillez o humildad, ¿no? O humildad, que es estar en verdad, es estar abierto a la verdad, olvidándote de ti mismo, no puedes entrar en contacto en este encuentro con Cristo y todo lo que significa, ¿no? Y claro, esto hay que mantenerlo, y esto, el ser sencillo, ser humilde, cuesta muchísimo. Cuesta mucho a los políticos, cuesta mucho al científico, nos cuesta a todos y a cada uno de nosotros. A mí me cuesta mucho ser sencillo, ser humilde. Me cuesta mucho y yo lo digo. Y yo estoy lleno de vanidad. Y eso, vanidades, todo. No, bueno, pues todo ese tipo. Bueno, y si matizamos, si matizamos más, yo ni siquiera creo. Porque, digo ni siquiera creo, porque creo que no es ni como me han dicho, ni como yo creo que es. Es sublime, es más grande todavía, es de otra manera. Así que yo no creo. Claro, eso lo dicen todos los místicos, San Juan de la Cruz, ¿no? Toda ciencia trascendiendo. Pues, bueno, en algo se tiene que notar que somos paisanos. Sí. Antonio. La motivación del médico, del paciente. ¿En qué modo estaría vinculada la eficacia práctica Sí. a la salud, por ejemplo? Claro. A la motivación.
Hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que la eficacia práctica es un valor, ¿no? Y puede ser que una persona no creyente dice, yo quiero ser eficaz, ¿no? Y tal, y no sé hacer otra cosa. Eso es un valor y hay que reconocerlo. Ahora, vamos a más. No quedarnos en la ética de mínimos, como dice Adela Cortina, sino ética de máximos, ¿no? Es decir, el amor, la generosidad, la entrega y tal, es ética de máximos. Es decir, no puedo exigir a una persona que sea héroe, ¿no? Pero sí podemos decir y podemos atraer. Primero tenemos que serlo nosotros, ¿no? Pero tenemos que ir siempre a la ética de máximos, ¿no? No quedarnos con la ética de mínimos. Pero teniendo en cuenta que hay personas que quieren quedarse en ese nivel de la ética de mínimos. Entonces, ser perfectamente, yo quiero cumplir perfectamente con el paciente, ¿no? La eficacia, tal, etcétera. Perfecto. Pero si tú pones lo otro, pones el amor, la entrega, la generosidad, la sonrisa, porque estás guiado por el amor, sabrás hacerlo mejor y abrir al paciente enormes posibilidades, incluso de animarlo, porque posiblemente esté desanimado, con un miedo en el cuerpo tremendo, ¿no? ¿Cómo le quitas el miedo? El amor quita el miedo. El amor es una fuerza interior, pero claro, ¿dónde está el amor? ¿Cómo lo vemos? Lo tenemos que expresar, ¿no? Y decir, algunos pueden decir, no, pero es que Dios ya, claro que Dios, pero es que ha querido que sea también con nosotros, ¿no? Dios en nosotros, con nosotros, ¿no? Entonces, claro, pues Dios se manifiesta en ese sentido. Es decir, para que nosotros, los seres humanos, hagamos. Y ahí, claro, pues claro que el existencialismo, como decía ayer el joven, ¿no? Claro que es válido en muchos aspectos, ¿no? De hacer, de crear, esta existencia, pero una existencia bien ordenada, ¿no? Y esto es un valor, por supuesto, ¿no? Pero no nos quedemos en la ética de mínimos, sino vayamos a la ética de máximos, que ahí es donde está nuestra definición y ahí está nuestra realización plena, ¿no? No enseñemos, como dice Cristo, lo mínimo, enseñemos lo máximo, ¿no? Y esto es lo que intenta el pensamiento de Fernando Rielo, enseñar lo máximo, ¿no? No excluyendo lo mínimo, ¿no? Lo mismo que Cristo no excluye al joven rico que solamente se contenta con cumplir la ley y ya está. No lo excluye. No le dice, pues estás condenado, te llevo al infierno o vas al infierno, ¿no? Sino que lo mira tristemente y dice, qué pena, ¿no? Y ya está. Simplemente lo acoge, lo mira fijamente, lo quiere, lo ama, pero nada más. Es decir, que Cristo asume esa ética de mínimos, ¿no? Y tal, pero, claro, si tú quieres ser perfecto, ¿no? Vende todo lo que tienes porque eres rico, dáselo a los pobres, ¿no? Y cambia de vida, sígueme, que yo te enseñaré otras cosas, otro modo, otra visión, ¿no? Esa metano ya es cambio de mentalidad, cambia de mentalidad. Estás metido ahí en la ley, no te das cuenta de que estás robando a los pobres, no te das cuenta de un montón de cosas, porque estás metido en ti mismo, pero no lo está condenando. Aquí estaríamos también en niveles público-privado, en los que, claro, lo público exigiría lo mínimo en este sentido, de que sea un experto, que sea un competente en su ciencia, y claro, no le podría exigir que tuviera una motivación. Pero cuidado, Antonio, no dividamos tanto lo público o pongamos lo público y lo privado, porque entonces nos quedamos en la sacristía. Es decir, la religión es privada, no me hable usted de religión para nada, ¿no? No me hable usted de Dios, ni de Cristo, ni del Evangelio para nada, ¿no? Nos meten en la sacristía entonces, ¿no? Y Cristo dice, no esconder esto debajo, hay que ponerlo encima, ¿no? Del celemín, es decir, que lo vea todo el mundo. Es decir, que Cristo es liberador, que Cristo nos libera, que Cristo nos da la libertad, que Cristo es el metafísico por excelencia, es el místico por excelencia, es el pedagogo por excelencia, es el científico por excelencia. Vayamos ahí, demos voces
Eso es lo que, porque si no, nos engañan con lo público y lo privado. Y nos engañan también con lo subjetivo y lo objetivo. Eso es subjetivo. Un momento, no existe lo subjetivo ni existe lo objetivo absolutamente hablando. Objetivo absoluto no existe, ni lo subjetivo absoluto tampoco. Existe lo subjetivo objetivado y lo objetivo subjetivado. Y si no incurrimos en el objetivismo y el subjetivismo, como tú muy bien sabes, ¿no? Claro, Luis Vives, en su libro, creo que de Concordia, creo que hablaba de 5 niveles de convivencia. Y lo mínimo, claro, es lo legal. Digamos, 2 ciudadanos, 2 vecinos que no se llevan bien o que tienen problemas, pues acuden a los tribunales. Si son amigos, no van a los tribunales, intentan dialogar y llega hasta la benevolencia o el amor. Es decir, que hay toda una jerarquía de comportamiento, de formas para resolver. Entonces, quizá aquí, más que lo público y lo privado, como 2 niveles separados, que no están separados, pero sí tocamos, yo creo, aspecto muy personal, muy individual incluso. Pues claro, se debe, digamos, lo exigible es todo, pero no todos pueden alcanzarlo. Digo yo, no lo sé. Bien, vamos, bueno, una reflexión en torno a la película de Mandela, el Invictus, ¿no? Del otro día. Cómo todos decidieron, ¿no? Una opción. Pues se presenta Mandela, ¿no? Entonces rompe con la democracia Mandela, no rompe con la democracia, sino dice, hombre, no habéis tenido en cuenta otros aspectos. Yo os voy a decir esos aspectos tal, tal y tal, ¿no? Y decidieron, aunque no por amplísima mayoría, pero sí por mayoría, decidieron lo que Mandela les estaba indicando, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban instruidos. Hay mucho engaño. Es que fíjate, Antonio, que estamos muy sumidos en las ideologías que reducen, ¿no? Excluyen, estamos excluyendo muchas veces, ¿no? Excluyen y fanatizan, es decir, encierran al ser humano en sí mismo. Y es que el ser humano es relación. Cuando hablamos del individuo también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Efectivamente, individuo, especie, individuo, género, especie, individuo, bien en la clasificación que hace Aristóteles, perfecto, porque era un gran zoólogo y biólogo también, ¿no? Y hace eso lo pasa a la metafísica, ¿no? Al género, especie y individuo. Pero claro, la palabra individuo tiene una mala connotación hoy, ¿no? El individualismo, el individuo cerrado en sí mismo, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta o hablar, creo yo. Fernando habla más que de individuo, habla de persona, y la persona es relación, ¿no? Entonces, si somos relación, pues tenemos que comportarnos, ¿no? Bajo ese ámbito de lo que es el ser humano como relación, ¿no? Y la relación, ¿quién forma la relación? Porque no es, todo está constituido en relación, dice Fernando Rielo, la materia, ¿no? Los animales, todo está constituido en relación. Ahora, los seres humanos nos constituimos también en relación, pero no de cualquier manera, ¿no? Es la forma en que nos constituimos en relación. Y Fernando Rielo siempre acude al amor, ¿no? La forma de las relaciones tiene que ser el amor. El problema es que no es medible. Lo que quiero decir es que no es medible. Pero es vivenciable. Es vivenciable, experienciable, ¿no? Y entonces tiene una metodología. Es decir, la metodología científica en las ciencias humanistas, ¿no? Tiene que ser no llevar la inteligencia más o menos, pensar más o menos, sino hay que pensar a fondo. Hay que llevar el pensamiento al límite, ¿no? Hay que llevar la voluntad, el deseo al límite también, y la facultad unitiva, la unión al límite, la libertad al límite. Y ahí es donde está la verdadera ciencia, pero no de cualquier manera, así, nada más, yo pienso un poco y a mí que no me digan nada más, ¿no? Eso no es llevar al límite la inteligencia, no hay ciencia ahí, ¿no? Es decir, de la inteligencia tiene que salir un axioma absoluto en virtud de lo cual tú pienses al límite. Es decir, incluyas, no excluyas, potencies, no reduzcas, dialogues, te comuniques y no
te encierres dentro de ti mismo, ¿no? Es decir, tiene una metodología también que no es cuantificable, no es medible, porque eso son las ciencias, ¿no?, de la cuantificación, la materia y las fuerzas de la materia. Eso sí que es medible y tienen como lenguaje la matemática, pero las ciencias experienciales tienen como lenguaje la metafísica, pero una metafísica bien formada, no cualquier metafísica, ¿no? Y la metodología, por supuesto que también en Fernando Rielo por lo menos es clara, ¿no? Pero no puedo detenerme aquí un poco sobre la constante formal y trascendental de la metodología científica en las ciencias experienciales, ¿no?, porque nos llevaría un poco de tiempo. Que el pensamiento de Fernando Rielo se está publicando en estos momentos y, lógicamente, estamos dando aspectos por adelantado, ¿no? Pero vamos, muchas gracias por